Dios te bendiga en esta preciosa noche. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento El Carmelo, Candelaria, Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por estar con nosotros. Gracias por permitirme en este momento, Señor, poder compartir tu palabra, poder leer tu palabra, alimentar mi espíritu, Señor, y poder, Señor Dios mío, ser un instrumento en tus manos, Dios. Hoy te doy gracias a ti, Señor. Te pido, Señor, que el poder del Espíritu Santo se manifieste sobre nosotros y que en cada lugar donde tu palabra hoy día ha de llegar, sea de mañana, tarde o noche, tu palabra no vuelva vacía. Cumplas el propósito en medio de cada uno de nosotros. Te damos gracias a ti en el nombre de Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 28, cuando dice la palabra del Señor directamente en autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Lucas 22, versículo 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Qué preciosa palabra, como toda la que Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Algo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que Jesús le está hablando a sus discípulos. Jesús le está hablando a sus seguidores. Y hoy en día nos lo habla a nosotros. Nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, de los que creemos que Él es nuestro Padre, de los que creemos que Él es el autor y el consumador de la fe, de los que creemos que Él es nuestro Salvador, de los que creemos que Él es nuestro restaurador, de los que creemos que Él en la cruz del Calvario nos dio la oportunidad a nosotros de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hoy Jesús nos está hablando a nosotros, le está hablando a su iglesia, a la iglesia nueva testamentaria, la cual hacemos parte de nosotros, amados y amadas. ¿Sabes? Algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro es que en las pruebas y en la aflicción estamos llamados a clamar a Dios. Jesús le estaba diciéndole a sus discípulos que ellos son sus testigos, que ellos son los que han permanecido con Él en medio de las pruebas. Porque hay momentos difíciles, amados y amadas, que nosotros vamos a tener que pasar. Y así como los seguidores de Jesús, sus discípulos, estuvieron con Él cuando Él estuvo pasando momentos difíciles, momentos en los cuales directamente Él fue maltratado verbalmente por muchos que se levantaban, se oponían a la enseñanza que les daban, por muchos que se oponían a los milagros que Jesús hacía. Ellos estuvieron ahí a su lado. Hoy Dios nos habla a nosotros y nos dice, como iglesia nuevo testamentaria, que en medio de los momentos difíciles que nosotros vamos a enfrentar, Él estará con nosotros. Él está con nosotros. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿A qué se refiere este texto cuando dice en mis pruebas? ¿Sabes que nos lleva a nosotros a entender que quiere señalar todas aquellas situaciones y dificultades y aflicciones que encontramos a menudo en el camino de nuestra vida, en el camino de nuestra vida cristiana? Como conocedores de la palabra, tenemos que tener algo muy en claro, que Jesús profetizó que en el mundo tendríamos nosotros aflicciones, pero que confiáramos en Él, que Él había vencido el mundo. ¿Sabes que Jesús no nos dijo a nosotros que nosotros no íbamos a pasar momentos difíciles por seguirlo a Él? Jesús lo dijo, que íbamos a pasar momentos difíciles. Jesús le dijo a sus discípulos que todo lo que hacían, si hacían las cosas con el árbol verde, ¿qué no iban a hacer con las ramas que representamos nosotros, sus discípulos, sus hijos? La iglesia nuevo testamentaria nos lleva a entender que hay momentos y hay aflicciones y dificultades que encontramos a menudo en el camino de nuestra vida. Todos tenemos situaciones que nos hacen cuestionar el sentido del camino en el cual nosotros andamos. Y cuando hablamos del camino, estamos hablando de Jesús. ¿Sabes que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Jesús lo dijo directamente, dijo que nadie va al Padre sino a través de Él. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Hay momentos en los cuales situaciones que nos van a hacer cuestionar a nosotros en el sentido del camino que estamos haciendo. Así como llega a nosotros la palabra de Dios y nos llega y nos llena de alegría, consuelo, paz y serenidad, también encontramos situaciones en las cuales nos lleva a dudar
nos va a hacer dudar, nos quiere hacer van a haber momentos en los cuales donde nosotros vamos a sentirnos desanimados y que vamos a sufrir. Esto es lo que expresa la parábola del sembrador. Cuando nos habla a nosotros a través de Lucas capítulo 8, versículo 13 directamente, Lucas 8:13, cuando habla de la palabra que cae sobre la piedra. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en aquel tiempo de la prueba se apartan. ¿Sabes que nos lleva a nosotros a entender que hay momentos en los cuales si nosotros no tenemos nuestra mirada en el Señor, si nosotros no nos apropiamos de la palabra y si no dejamos que la palabra de Dios, que es Cristo, se atesore en medio de nuestras vidas, eche raíces en nosotros, cuando vengan los momentos difíciles, nos van a llevar a dudar. Nos van a llevar a dudar del Dios que nosotros tenemos, del Dios todopoderoso, del Dios grande, del Santo de Israel. Nos van a llevar a dudar de la palabra, de la fe que nosotros hemos adquirido al conocer al Señor. ¿Sabes que nos van a llevar a dudar de cada promesa que Dios nos ha dado a nosotros? Porque van a venir momentos difíciles en medio de tu vida y en mi vida, pero en los cuales nosotros tenemos que confiar y clamarle a Dios, porque Jesús mismo lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido la aflicción. Y es lo que nosotros que necesitamos atesorar la palabra del Señor, que caiga esa palabra del Señor, no caiga, no vuelva vacía, que esa palabra del Señor no caiga en un terreno pedregoso en el cual la ahogan y no dejan que la palabra del Señor germine en medio de nuestro corazón. Necesitamos nosotros quitar las piedras que hay en medio de nuestro corazón, los obstáculos, quitar la incredulidad, la duda, quitar nosotros el miedo, porque en los momentos difíciles siempre van a venir esas fortalezas que el enemigo va a querer colocar en medio de nuestras vidas para debilitarnos a nosotros nuestra fe. Va a querer colocar miedo, va a querer colocar en nosotros incredulidad, va a querer colocar en nosotros pereza, desánimo, porque no vemos la respuesta del Señor. Y eso no podemos nosotros dejar que esas aflicciones que nosotros pasamos ahoguen la palabra. La palabra del Señor tiene que crecer en medio de nuestra vida. Y por eso Jesús, directamente hablando en Lucas capítulo 8, versículo 13, Jesús le dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la iglesia, en un servicio, nos dan una promesa y la recibimos con gozo? Pero cuando esa promesa tiene que ser filtrada, porque toda la palabra del Señor va a ser filtrada en medio de nuestra vida. La palabra del Señor se va a cumplir en medio de nosotros, pero siempre el enemigo va a querer oponerse a que esa palabra se cumpla. Cuando llegan los momentos difíciles, nosotros tendemos a dudar. Nos entra el miedo. La incredulidad se quiere apoderar de nuestras vidas. Es donde nosotros tenemos que alimentar esa palabra. Recuerda lo que dice la palabra del Señor a través del profeta Amós, que Dios prometió en los postreros tiempos derramar hambre y sed. ¿Y cuáles son los postreros tiempos? Esos tiempos en los cuales tú y yo estamos. Dios quiere derramar sobre nosotros hambre y sed de su palabra, para que nosotros atesoremos, para que esa palabra del Señor se eche raíces en medio de nosotros. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los ataques del enemigo, no ahoguen la palabra, sino que la palabra brote. Porque la palabra del Señor nos lleva a nosotros a crecer. Dice la palabra del Señor que si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese sicomoro, a esa montaña, quítate y plántate en otro lugar, y lo haría. Pero Dios quiere que nosotros esa fe de Él crezca en medio de nuestra vida, que no se quede ahogada en los pedregales, no se quede ahogada en los pedregales, porque hay momentos difíciles en los cuales
La palabra de Dios nos va a llenar de alegría, consuelo, paz y serenidad, pero también hay situaciones en que hay situaciones en que nos hacen dudar, nos hacen sentirnos desanimados, y nos lleva a sufrir. Esto es lo que expresa la parábola cuando dice que la semilla cayó entre piedras, porque no echa raíces. No echa raíces. Esos son los que creen por un tiempo, pero al llegar la prueba se echan para atrás. ¿Cuántas veces tú y yo hemos querido tirar la toalla? Hemos querido volver atrás por no enfrentar los obstáculos, por no pasar las pruebas, por no pasar el desierto. Pero Dios nos lleva a nosotros a creer. Dios nos lleva a nosotros a confiar en su palabra. Seguramente tú has pasado por esas pruebas. Hemos pasado por momentos difíciles, amados. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Jesús lo profetizó diciendo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía. Jesús no dijo que la iglesia del Señor no iba a pasar momentos difíciles. Jesús dijo que vamos a pasar momentos difíciles porque es allí donde su poder y su gracia se va a manifestar en medio de nosotros. Seguramente tú y yo hemos pasado por esas pruebas, hemos tenido tribulaciones, nos hemos sentido atribulados. Pero Pablo lo habla a través de Romanos, dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni enfermedad, ni muerte. Nada nos puede separar del amor de Dios cuando tú y yo confiamos en Él. Dice que nada nos va a separar del amor del Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar de su amor? ¿Sabes que las tribulaciones no nos van a alejar a nosotros del amor del Señor? Es donde nosotros vamos a aferrarnos más a la fe. Es donde nosotros vamos a entender que somos un terreno fértil, donde la palabra del Señor va a dar raíces, donde la palabra del Señor se ha echado raíces en medio de nuestras vidas y nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a soportar, nos va a llevar a pasar esos momentos difíciles, porque los momentos difíciles no son eternos, amados. En el mundo hay un adagio popular que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Dios no nos va a permitir a nosotros que tú y yo pasemos una prueba que no podamos soportar. Dios no nos va a permitir que seamos probados más de lo que tú y yo podemos soportar. Las aflicciones, las persecuciones muchas veces nos hacen dudar de la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Nos hacen dudar de la relación que tú y yo tenemos con el Señor. ¿Sabes? Nos hacen dudar de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesús, y hasta tus propias capacidades, nos hacen dudar hasta de nuestras propias capacidades, de lo que Dios nos ha dado a nosotros, de los dones, de los talentos que Dios ha colocado en nosotros, las cualidades que tenemos, que Dios ha colocado en nosotros. Hay que ser consciente de que estas situaciones forman parte de nuestra vida. Nosotros no le podemos decir al Señor: Dios, no me permitas que yo pase por momentos difíciles. ¿Sabes que dice que Él nos va a librar a nosotros del mal? Que nos va a librar a nosotros del día malo. Que en medio de los momentos difíciles Dios va a mostrar su gracia, va a mostrar su favor en medio de nosotros. Dios va a desnudar su brazo, Dios nos va a enviar la ayuda del cielo para que nosotros avancemos. Situaciones difíciles, las situaciones difíciles forman parte de nuestra vida. No debemos negarlas, sino ser capaces de enfrentarlas. Dios quiere que tú y yo tengamos la capacidad de enfrentar los obstáculos. Dios quiere que tú y yo tengamos la capacidad de avanzar. Recuerda lo que hablábamos hace 8 días, la semana pasada, que la águila no se pone a pelear con el cuervo, sino que la águila se remonta hacia las alturas. Y cuando ella llega a las alturas, el cuervo pierde el oxígeno y donde cae. Cuando tú y yo enfrentamos las situaciones difíciles, es donde vemos que las situaciones difíciles van a cambiar. Porque Dios está con nosotros. Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Estamos llamados a enfrentarlas con la fuerza y el amor de Dios. Con su amor, porque cuando te sientes amado, eres capaz de continuar adelante. Tenemos que sentirnos amados por el Señor, porque ese amor de Dios es el que nos va a llevar a nosotros adelante. Con su amor, porque cuando te sientes amado, eres capaz de continuar hacia adelante. Y con la fuerza para poder superar todas las dificultades.
Dios nos ha dado fuerza, Dios te ha dado capacidad, Dios nos ha dado a nosotros la destreza de soportar las capacidades. La palabra del Señor lo dice directamente, que cuando nosotros colocamos la mirada en Él, que es el autor y el consumador de la fe, déjame decirte que nuestra fe no se va a debilitar. Dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy. ¿Sabes? Dios nos habla a nosotros y nos lleva a que nosotros crezcamos cada día, a que nosotros podamos enfrentarlas con fuerza y con el amor de Dios, porque cuando te sientes amado, eres capaz de continuar hacia adelante y con su fuerza para poder superar las dificultades. ¿Qué dificultades se te están presentando hoy? Déjame decirte que si la palabra del Señor no ha caído en un terreno pedregoso, si tú y yo no somos un terreno pedregoso, déjame decirte que vamos a avanzar. Porque dice que dice la palabra del Señor, sobre lo de la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero en esto no tienen raíces, creen por algún tiempo. Tú y yo no podemos creer por algún tiempo. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que esperamos ver. Necesitamos nosotros tener la mirada puesta en el Señor. Necesitamos nosotros pasar las situaciones difíciles con el Señor. Necesitamos nosotros cada día avanzar con el Señor. General, lo más importante es no quitar los ojos del Señor. Pablo, o el escritor de los Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mientras nuestra mirada esté puesta en el Señor, déjame decirte que la palabra del Señor va a volver en medio de nuestra vida y va a dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Cada día tú y yo tenemos que decirle al Señor que queremos tener la capacidad de soportar en medio de las aflicciones, pero necesitamos clamar a Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos además que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Los momentos difíciles que tú y yo pasemos, las pruebas, las dificultades, las adversidades que estamos pasando, nos tienen que ayudar para bien, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, amado, ¿quién estará contra nosotros? Lo más importante es no quitar los ojos del Señor. Necesitamos colocar nuestra mirada en el Señor. Jesús, en el Señor Jesús, mientras se pasa por estas situaciones, porque Él es quien le da el sentido a todo lo que tú y yo estamos atravesando. No sé qué situación difícil estés pasando tú. No sé cuál sea la aflicción que tú estés pasando. No sé cuál sea la prueba que tú estés pasando. Pero lo único que yo te puedo decir, amado y amada, es que en la prueba y en la aflicción tenemos una ordenanza de parte de Dios, que es clamar a Dios. Clamar a Dios. Porque cuando nosotros clamamos a Él, de Él recibimos la respuesta. De Él recibimos la ayuda. De Él recibimos la misericordia. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor a través de Lucas capítulo 8, versículo 5. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves del cielo y la comieron. ¿Será que la palabra del Señor está cayendo junto al camino? ¿Está cayendo junto al camino? ¿Será que van a venir las aves y la van a comer la palabra? ¿Será que el enemigo se va a llevar la palabra que Dios ha colocado en tu vida a través de la prueba, a través de la aflicción? No, amado. La palabra del Señor no puede ser quitada de nosotros. Dios nos ha dado a nosotros la opción de escoger. Dice Deuteronomio que a los cielos y a la tierra llama por testigos delante de vosotros hoy, que ha puesto la vida, que ha puesto la muerte, que ha puesto la bendición, que ha puesto la maldición, pero nos dice, escojan. Dios nos da la oportunidad de nosotros escoger si la palabra del Señor va a caer junto al camino o va a caer en el camino que estamos nosotros. Si va a caer en pedregales o va a caer entre espinos.
Si la palabra del Señor va a dar fruto o no va a dar fruto, nosotros somos los que escogemos. Nosotros somos los únicos que escogemos cómo vamos a llevar la situación, cómo vamos a pasar la situación de las aflicciones, cómo vamos a pasar las situaciones de las pruebas. Si la vamos a pasar apoyado de la mano del Señor, del brazo del Dios Todopoderoso, o si la vamos a pasar apoyado de la mano del hombre. Recuerda lo que dice Jeremías: maldito el hombre que pone la mirada en el hombre y que tiene por Dios al brazo de carne. Sabes que cuando tú y yo nos apoyamos en el hombre y no nos apoyamos en Dios, cuando tú y yo le creemos más a lo que dice el hombre y no le creemos a lo que dice Dios, es donde directamente vamos a pasar momentos difíciles. Pero si tú y yo estamos pasando una situación difícil, una aflicción, una prueba, pero nosotros le creemos a Dios, Dios va a levantar pendón de victoria en medio de nosotros. Porque la palabra del Señor lo dice, que si el enemigo se levantase como río, Jehová Dios de los ejércitos levanta bandera de victoria en medio de nosotros. Déjame decirte algo muy especial. Estamos llamados nosotros a avanzar. Dice que la otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Necesitamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es el agua que humecta nuestra vida. Necesitamos la palabra del Señor porque la palabra del Señor es la que va a saciar nuestra sed. Es la que nos va a nutrir espiritualmente. La otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Déjame decirte que cuando tú y yo buscamos el consejo del hombre y no buscamos el consejo de Dios, siempre el hombre va a querer desviarnos a nosotros del propósito del Señor. Pero cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, déjame decirte que esa palabra no va a ser ahogada. Esa palabra va a dar fruto en medio de nosotros. En medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, la palabra del Señor es la única solución que tú y yo tenemos. La primera y la única palabra la tiene Dios. Y si Dios nos ha dicho a nosotros que muchas aflicciones vendrán para el justo, pero que confiemos que de todas Él nos librará, es porque Él tiene el poder y nos garantiza a nosotros de antemano la victoria. Dice en el verso 8, la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que la oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Déjame decirte que el enemigo no quiere que tú y yo veamos la victoria de Dios. El enemigo quiere destruirnos. Pero dice en el verso 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo. Y el tiempo de la prueba se apartan. Tú y yo no somos los que retrocedemos. Tú y yo somos los que avanzamos. Déjame decirte que cuando nosotros hemos decidido seguir al Señor, la palabra del Señor dice: cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser su discípulo. Los problemas no nos van a sacar a nosotros del camino del Señor. Las dificultades no nos van a sacar a nosotros del camino del Señor. Las pruebas no nos van a sacar a nosotros del camino del Señor. Somos nosotros los que decidimos alejarnos del camino del Señor o los que decidimos enfrentarnos y avanzar con el Señor. Déjame decirte que Dios está a tu lado como poderoso gigante. Y dice más adelante la palabra del Señor: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. ¿Sabes? Directamente necesitamos en medio de las pruebas y las aflicciones perseverar, porque dice la palabra del Señor: el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Déjame decirte que Dios nos da a nosotros la oportunidad. Por eso Jesús en Lucas 22:28 le decía a los discípulos: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y ¿sabes? Al permanecer ellos con Jesús en las pruebas, Él les dice en el verso 30 de Lucas 22, para que comáis y bebáis a mi mesa y en el reino, y os sentéis en trono juzgando las 12 tribus de Israel. Jesús les estaba garantizando que como habían estado con el Señor, iban a estar, como habían estado con el Señor aquí en la tierra, iban a estar con el Señor en el cielo. ¿Sabe? Dios quiere que tú y yo estemos con Él. Dios quiere que tú y yo hagamos parte de esos discípulos de Él. Que no nos dejemos ahogar por las pruebas, sino que avancemos, que sigamos adelante, como dice la palabra del Señor, que sigamos al blanco, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche, tarde o mañana, en el lugar donde tú nos escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora, Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga, que el Cristo de la gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche. Y si esta palabra ha hablado a tu vida como ha hablado a mi vida, yo te invito a que en medio de la prueba y de la aflicción clamemos a Dios. Clama a Dios, clama a mí, dice la palabra del Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos, pero Dios sí las conoce. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.